Bueno, pues esta mañana aquí están viendo esta noticia, una noticia de alto impacto. Y es que un sacerdote de Toledo, sorprendido con estupefacientes y juguetes sexuales en Torremolinos junto a otros hombres. Vamos a hablar pues con un sacerdote que, bueno, nos puede explicar cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Ay, qué alegría de verte. Ya de tenerte cerca, Rafa. ¿Cuánto tiempo? Sí, ha pasado muchos años. Pero muchos años, pero aquí estamos, vivos y coleando. Si es que no somos nadie. Mira, Rafa, que viene a acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cuánto tiempo? No te conocía. Encantado. ¿Qué tal? Encantada, ¿eh? Claro, Rafa es muy conocido porque estuvo en Gran Hermano y... ¿Pero sigues siendo padre? A ver, sé siempre. A no ser que la iglesia ¿Es se vitalicio? comulgue, eres siempre. Yo en mi caso no me llegué a ordenar sacerdote, estuve todo el Vale. proceso hasta el diaconado y de ahí decidí salir y bueno, de colgar ¿Y por qué rosario. decidiste salir? Bueno, yo principalmente porque la jerarquía de la iglesia pesa mucho y aunque todo el mundo se va al voto de castidad, en mi caso no, en mi caso el voto de obediencia el que me traía un poquito por la calle de la amargura. Pero bueno, Rebelde. han pasado muchos años ya de aquello. Ya, sí, sí. Bueno, han pasado muchos años, pero esta noticia lo interceptan en un control rutinario en Torremolinos con un grupo de chicos con una droga, ¿no? Pues sí. Sí, yo creo, he leído que era a Y- través de una llamada a la policía Sí. a la Policía Nacional por ruidos, por tal, y entonces lo interceptan este control y ahí ya pues le retienen pues, una serie de sustancias estupefacientes, una gran cantidad de dosis, entre 10 y 12 bolsitas. Juguetes sexuales. Van al apartamento, en el apartamento le encuentran una pesa de precisión, más bolsitas y juguetes sexuales. ¿Y se dan cuenta de que sacerdote en el momento le iba con el hábito? No, creo que, según he leído en la noticia, él se identifica con un cargo mayor del que Anda. ostenta actualmente. Por si Supongo le servía que para librarse un poco. probablemente sería por eso. Hay gente dentro de la iglesia, la caspa que yo llamo de la iglesia, que cree que todavía esas influencias son positivas y hoy en día pues ya no funcionan tanto. Y a nivel dentro de lo que... Porque además estuvo 2 años junto al Papa, he leído, en el Vaticano. Sí, bueno, él es canónigo de la Catedral del Arzobispado de Toledo, ocupaba un cargo importante, de cara si no está el arzobispo en este caso, él es como deán, sustituto, y bueno, le han apartado, ha hecho un comunicado el Arzobispado de Toledo, de alguna forma lamentando la situación, el daño moral. El daño moral, yo siempre digo el daño moral, es que el daño moral, hay un presunto delito detrás y el daño moral es mucho más allá. O sea, cuando ves a un sacerdote subido en un púlpito, trasladando su mensaje, de algunas veces incluso un mensaje que es pues, contradictorio a su modo de vida, visto lo visto, pues no se dan cuenta que al otro lado hay gente que le llega, que les cree, que les sigue y que, bueno, puedes encontrarte Claro. pues desde el homosexual, que le está diciendo a una persona que es un pecador, que es una escoria de la sociedad, que se lo tiene que hacer ver, que tiene que ir a curas de alguna forma psicológicas y con tratamiento, porque la homosexualidad tiene una cura, y luego resulta que te encuentras con ese sacerdote u otros en los cuales pues está en una actitud Pero distinta. fíjate, ese es Pero importante yo no lo creo que él dices. tenga un alto concepto de sí mismo, te quiero decir. Alto concepto él. Que no creo que tenga un alto concepto de sí mismo. Es decir, cuando resulta que te intervienen una balanza con una droga que además es altamente adictiva y peligrosa, que la llaman la coca rosa, Tucci. pero Tucci. Lucy, Tucci. pero que no deberían utilizar ese nombre porque incitan a la confusión, invitan a Bueno, es la es confusión. un consumo que es muy frecuente en el mundo LGTBI. también Bueno, hay que sí, decirlo. pero está muy extendido ya. Y tiene una serie de compuestos como la ketamina, la heroína, la cocaína. Es altamente adictiva. Pero al tener una balanza en casa, ¿eso implica que pueda llegar a vender también? Claro, con hombre. 10 bolsas y una balanza, Claro. Sí, el ¿no? tráfico no se Pregunto, a escapa. ver, yo sé que es una obviedad la pregunta, pero... Claro, María. O sea, que encima No, que puedes hay una ser- o O acusación... compartir mínimo. porque si se Tú puedes esas tener cantidades. tú puedes tener una balanza para que no te engañen. Que eso hay consumidores que lo Ah, tienen. para comprar que compras lo que Dice, compras. ¿cuánto me das? 7. Dice, venga, la pesas, pues son 7. ¿Vale? Pero cuando ya está Ya hay bolsitas. departamentalizado y hay
10 gramos sueltos. Entonces... Y dentro de la iglesia, ¿qué crees que escandaliza más? ¿Juguetes sexuales, estar con gente del LGTBI, la Tutsi, los estupefacientes? Pues ¿Qué es lo que prefiero que a mí no me salpique? Desde luego nada, pero viendo o conociendo cómo va a actuar la Iglesia, aparte del comunicado que pueda hacer, es apartarlo de sus cargos, de sus funciones públicas. ¿Se les comulgan? No. No, de momento no. Primero van a intentar hacer silencio, que haya un tiempo de por medio para que no se hable del tema, que la cosa se rebaje y tal. Si la cosa no va más, probablemente acabe en otro cargo, en otro puesto, en otro pueblo, probablemente, con total seguridad. O sea, que es decir, el problema no lo quitamos de en medio, Exacto. pero lo apartamos. Pues Pero ese es muy el mal, caso, pues el yo tema soy eclesiástico. cristiana y a mí me Este parece tema fatal. eclesiástico. Eso ha El tema sido la judicial va práctica por de- otro Ya, lado. ya, claro, Vale. pero que Pero sigan además haciendo lo que sigan haciendo no me justicia parece civil fatal. que va a tener que hacer frente, ¿la justicia eclesiástica no abre ningún procedimiento? Sí, de hecho... Y concluye seguro que- en moverlo y ya. Bueno, pues esto es mejor no hacer ruido. Es a la práctica, o por la experiencia que yo he Bueno, podido vivir. también hay fieles que yo he escuchado de donde él... Toledo. Sí, de la diócesis de Toledo. de la diócesis donde es él, donde dicen y están convencidos de que a este chico, a este Engañado. señor le han engañado. No, si yo Es una víctima. conocí a uno que le sacaron de debajo del somier de su mujer y le daba la razón al cura. Pero que hay una cosa que sí me llama mucho la atención. Y es el silencio cómplice. Es decir, los demás sacerdotes, curas de la diócesis, etcétera, eran conocedores de esto con total seguridad. Bueno, ahí... O sea, hay formas de vida- A este nivel, cuando un cura decide irse de vacaciones, que por cierto, por el puesto que tiene, si no me equivoco, tiene hasta 60 días de vacaciones, Guau. por el puesto que tiene, y que se va de vacaciones a Torremolinos, yo sé de otros que van a Maspalomas y van por el motivo por el que van, normalmente no son muy, digamos, no comunican mucho sus destinos y tal. Y también hablo desde la experiencia de haber vivido en un ambiente eclesiástico que yo no tenía ni idea de lo que hacían mis compañeros en vacaciones. Ya, pero- Desaparecían. Pero Rafa. él iba a mantener relaciones sexuales. Bueno, eso es no hablan las noticias. Se dice que estaba en un círculo de gente que eran homosexuales. Entonces, tú, por ejemplo, cuando tú estabas con Hombre. un compañero tuyo, tú No, le fuertes. pregunto, ¿eh? O sea, yo es verdad que, hombre, por ejemplo, con mis compañeros, con independencia del grado de amistad o de confianza, saben un poco mi vida, ¿no? Y con quién estoy, y quién es mi pareja. Vosotros, si por ejemplo a mí me gustan los chicos, ¿se lo cuentas a un compañero tuyo sacerdote? Yo se lo conté a una persona, a dos personas en mi congregación. ¿Y la reacción? Una de ellas se enamoró de mí. Y mi respuesta fue, bueno, en primer lugar, no te quedes aquí por mí porque no tienes nada que hacer. O sea, no te O sea, voy- le confiesas, soy homosexual. Sí, él, bueno, no me dice que lo sea, pero a la larga me dice que se enamora de mí. ¿Vale? Que está enamorado de mí y que hay una relación de atracción total y que no puede convivir así. Dije, pues tienes que tomar la decisión, la decisión es tuya, tienes que tomar. Y luego, pues sí que he tenido alguna que otra persona, sobre todo una persona que tenía un alto cargo dentro de la iglesia, que se metió en mi cama y me agarró mi miembro viril. ¿Y qué hiciste? Pues ¿sabes qué pasó? Es muy curioso, nos hicimos muy amigos. Porque le dije que... ¡Ay, qué cosa más buena le dije eres, que mi vida! le dije que el único Almodóvar. problema que había, le dije, de verdad, el único problema A que ver. hay, que es que no eres mi tipo. Si no te hubieses acostado con él. Pues no lo sé. Tú eres muy majo porque se mete un tío en tu No, cama, no, te yo- toca sin permiso. Yo estaba ya fuera de la iglesia. Ostras, La- pero igualmente eso tiene un nombre, es una agresión. Sí, lo sé, pero bueno, han Y pasado le muchos dices- años, esto ocurrió hace muchos años, visto hoy en día, con ese recorrido, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ya Bueno, entiendo. Y bueno, la relación que yo tenía con Más- esta persona, más una relación años que tú te especial, encuentras. cercana, donde se hablaban de O muchos sea, que temas. tú, cuando él se mete en tu cama y te toca, tú no le haces sentir mal. No, yo estaba muy tenso. Hombre, claro. También te tengo que decir, Vamos a ver. ocupaba, Esto da ocupaba lugar a un equivocar. cargo. Claro, estaba muy tenso no es la mejor frase, porque ¿Por claro, qué? da lugar a Tenso. equívoco. Porque si Hombre, había tensión, había estaba tensión. empalmado. Claro. No es el caso. No, pero Rafa, en el caso este, no se puede ser 60 días al año un chivo libidinoso y 300 días Claro. un Es santo lo que yo varón. digo, Varón. lamentablemente es la hipocresía de la Iglesia y es uno de los motivos por los cuales yo
casi, o sea, yo digo que la dejé porque no estoy de acuerdo con ciertos comportamientos dentro de la Iglesia en este tema, en la homosexualidad, en el sacerdocio de la mujer, en el matrimonio de los sacerdotes. Yo era pro todo eso y me daban hostias por todos lados. Y tú que has estado dentro, ¿cómo de inamovibles son toda esa serie de dogmas? Es decir, veremos una iglesia que quite el voto de castidad y un sacerdote se pueda casar. Veremos una iglesia donde haya todavía mujeres tiene que pasar dando muchos misa. años y muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Hace 2 semanas se celebró en Roma, que es el año jubilar, Sí. 25. Se celebró en Roma un encuentro de 29 países, un encuentro LGTBI, promulgado por el Papa Francisco y seguido por el Papa León. Pero eso es maravilloso. Claro que sí. El problema es que cuando surgen noticias de este tipo, que le dan la vuelta a la tortilla y hacen todo lo contrario, porque todos somos, digamos de alguna forma, vamos a lo negativo, a lo que nos llama la atención de la noticia, y es una pena. Te pongo otro ejemplo llamativo. A ver, entonces de alguna manera tú lo que estás diciendo es que con independencia de que ocurran cosas dentro de la Iglesia, sí que es verdad que se destaca mucho más lo negativo, que eso es algo que a mí me revienta, hace poco el que Papa lo León positivo, X porque dijo que no conozco... estaba a favor de sí, vender pero a ver, por favor. pero vamos a ver, Si yo David, vendo santidad, lo que no puedes encontrarme con David, esto. a ver, vamos a ver. ¿Cómo no va a a ver, resaltar esto? pues primero, yo no estoy discutiendo con vosotros. Él no representa la Iglesia que yo creo. Totalmente. Claro. Y conozco gente dentro de la Iglesia mucho más moderna que incluso vosotros. Efectivamente. Pues, Mucho más moderna que incluso vosotros. Pero ¿qué pasa? Pero es verdad, más moderna que incluso Que vosotros. no sé qué hacen ahí los modernos. Bueno, pues vamos a ver. Me parece muy Vale, bien. bueno, El problema, entonces María, tú, es que no, esa que gente- que lo Oye, cuente él. Patio. Sí. Esa gente no es capaz de alzar la voz. ¿Por qué? Porque se les echan encima. Claro. Yo, el día que decidí salir de la iglesia, me cerraron la puerta a todos los niveles. Pero a niveles de qué De tipo. todo tipo, formativos, económicos, amistad. ¿Por querer relaciones. irte de la Iglesia? Porque decidir que en ese momento mi vida no estaba ahí, estaba fuera. Y quería de alguna forma replantearme las cosas. Entonces, te imaginas si sacas estos temas encima de la mesa y tal. Mira, yo conozco sacerdotes en activo que vienen a mi negocio. Yo tengo una discoteca LGTBI. Y vienen a mi negocio, que está, también hay que decirlo, que está en el medio del corazón naturista de Vera Playa. Y vienen a mi negocio. Y yo no me quedo con la parte negativa, me quedo con la parte positiva. Me ¿Me claro, un explico? cura puede ir a una discoteca, Claro, ¿no? eso es lo que te quiero decir. Pero que no seamos un poco catetos. Vamos a normalizar las cosas. Si no queremos una normalización del movimiento LGTBI, no queremos una normalización de que la Iglesia acepte el movimiento LGTBI, ¿por qué hay que ver algo negativo en eso, no? Pues hay gente que todavía, pues bueno, por culpa de del dogma, del moral de la Iglesia, que hace que su cabeza no le dé para decir, pero hombre, Pero es algo ilógico, algo que normal. Hay un problema mucho más allá. O sea, yo creo que es la institución occidental más machista que existe. Y coercitiva. La más machista que existe. El papel de la mujer en la Iglesia es... Que lo mío es una cuestión de fe, entonces es que hablamos distintos elementos. Es una bueno, cosa. hablaremos de distintos elementos, Que hablamos de distintas pero la cosas. marginación de la mujer dentro del seno Sí, de la Iglesia es efectivamente. absolutamente brutal. Sí, brutal. sí. Pero bueno, y lo que no entiendo... algo que yo no he vivido, ni en mi parroquia, ni en mi colegio Pero de monjas. ¿cómo que no lo has vivido? No lo ¿Pero he por qué vivido. no? ¿Pero no por lo qué no he hay vivido. mujeres sacerdotes? ¿Sabes lo que pasa? ¿Pero que por qué las no? personas ¿Pero menos por qué no hay creyentes, mujeres las sacerdotes? menos creyentes ¿Me son las quieres- más rígidas me con la quieres Iglesia. explicar? ¡Hombre! ¿Me quieres Cristiano explicar cuando se casó. por qué no hay mujeres sacerdotes? Pero puedes decirme una ¿Me cosa, quieres explicar que no, a por qué ver, no hay mujeres no sacerdotes? voy a negar algo que es obvio, pero tú ¿cómo vas, obvio? pero vas a algo que a ti no te interesa, a ti la Iglesia te da igual. Pero que él se hizo Que cristiano no, hombre, cuando se que casó no es con que no Marta. es practicante, contra. Él ha dicho que iba pero los ¿y a ti qué domingos me a misa. importa? Porque me llama la atención que problema yo no cultural. formo parte de la Iglesia porque no creo en ella, pero soy la persona más crítica con la Iglesia. Hombre, porque me da la Claro, gana. hombre, claro, y eres Porque libre, para eso bonito. pago mis Y es impuestos. natural. Vale, muy bien, Para perfecto. sostenerles, Algunos por bien. ejemplo. Vale, ¿Van en perfecto. bolas? Sí. Claro. Bueno, 100%. Pero fíjate, María, no hay mujeres que Oliendo, dan misa, de pero Hombre, que Galicia- negar que es la Otra institución... vez. no lo he negado. A ver, Pero es en una- Galicia- Valde, no, perdona que no te he escuchado. Pero en Galicia hay parroquias que dan misa a mujeres que son civiles, Sí, pero- ordenadas para poder dar misa. No, o sea, Que es que la sociedad va más Roma por delante. ha permitido, los obispos han permitido incluso que las mujeres, las Sí, monjas, sí, ya se lo he preguntado, sean ¿no? partícipes de dar la comunión, porque no hay sacerdotes para ello, ¿de acuerdo? Entonces, pero no consagran.
Ya. no consagran, que es un papel Pero dan la destinado homilía. al sacerdote. Dan la homilía. No, el que me estaba diciendo Valde, que el argumento de él es que le han hecho una trampa, ¿no? Sí, es un poco lo que él dice, incluso que hay parroquianos del pueblo donde está como sacerdote que dicen lo mismo. Pero es un poco tirar balones fuera. ¿Él está en prisión? No, ya ha salido de prisión. A la espera de juicio, A la entiendo. espera de juicio. Pero vamos, que le pueden haber hecho una trampa y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo igualmente. A lo mejor le han hecho la trampa para pillarlo. Sí, pero es el la discurso realidad que ha es tenido estaba haciendo- siempre. Este presunto delincuente, este sacerdote, ya hace años defendió a otro compañero suyo, sacerdote, que estaba también, presuntamente, hay que decirlo, acusado de abusos sexuales a un exseminarista. ¿Vale? Entonces, ese caso está en Supremo y este señor salió a los medios a decir que los propios medios eran lo que habían difundido la noticia y que el sacerdote era una víctima de todo ese revuelo que se había levantado. Y este señor tiene algo que ver, porque, claro, la Catedral de Toledo lleva unos años que no para. ¿Tiene algo que ver con aquello que pasó de que grabaron el videoclip de Zetangana y de Nati Peluso dentro de la Catedral, se pagó un dinero y luego... estaba en ese cargo porque tiene 45 años, tiene Vale. menos que yo, entonces la jerarquía de la Iglesia también en sentido es muy dura. Entonces, pero él es director del Instituto Teológico, es un cargo importante, es director de la... Y canónigo. Sí, exacto, forma a los futuros sacerdotes y monjas. Pues Entonces, Rafa, bueno, a mí me encanta, bueno, a todos nos encantas cómo hablas. muchas gracias. Y además, claro, tienes una perspectiva pues muy diferente a la que podamos tener los que estamos aquí. ¿Tú te quieres quedar hasta el final del programa, que vamos a hablar con de Mar Flores? Yo encantado. ¿Sí? De vosotros, sí, encantado. Sí. un ¿Y cómo placer. se llama tu discoteca? ¿Publicidad? Bueno, yo tengo una discoteca que se llama Botanic, que está en el corazón naturista de Veraplaya, que este año ha sido nombrada la mejor discoteca LGTBI allí en Almería. Enhorabuena. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo titánico. ¿Y has venido desde Almería hoy? No, he venido por un tema de salud. Pero estás mal. He estado muy malito. ¿Y cómo estás ahora? Ahora estoy en pie, me quedé prácticamente inválido. ¿Por qué? Porque padecí una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré cuando estaba de vacaciones fuera de España y me dejó en 2 días inválido por completo, afectó a todo mi sistema nervioso, me tuvieron que traer, estuve ingresado en el Gómez Zulla durante unos mesecitos y bueno, todavía tengo los pies dormidos, la frente... Pero bueno, escucha, estás muy Estoy muy bien, es tema neurológico y bueno, el tratamiento ya prácticamente se ha parado, la recuperación está parada. y Ay, es mira, pues complicado. nada, Rafa se queda con nosotros.